7:43 de la mañana. Él es congresista de la República por el departamento de Antioquia, Andrés Guerra Hoyos, y está hoy en los micrófonos de Antioquia Amanece. Congresista, muy buenos días, bienvenido. Luisa, buen día para ti y todos los antioqueños. ¿Cómo avanzan las petrorreformas? Creo que el país se ha dado cuenta, la de la salud no se da porque la Comisión Séptima del Senado toma una posición vertical sobre la necesidad de que el gobierno pudiera hablar con los demás sectores y no lo hizo. Ahora con Juan Fernando Cristo tiene otro talante como ministro del Interior, un hombre muy cercano a Juan Manuel Santos, muy cercano a Gustavo Petro. Empiezan a liderar pues el tema de lo pensional y de lo laboral. Ya sabemos pues que lo pensional está en la Corte Suprema, en la Corte Constitucional, perdón, definiéndose por tema de trámites, y ahora en la laboral pues entra la Comisión Séptima del Senado y creo que no tendrá ningún ambiente. Gustavo Petro tiene ambiente en la Cámara, pero no en el Senado para avanzar en sus reformas. ¿Qué decir en torno a esa aprobación de la Cámara de Representantes en torno a la reforma laboral, senador? Continúa su consistencia en Cámara la relación con el gobierno Petro. En lo político es evidente una gratitud de un sector del 80% de la Cámara con la relación burocrática y de contratos con el gobierno de Gustavo Petro. Esa relación no se ha modificado y hoy hay una conducta totalmente diferente con el Senado, que ha sido prácticamente la rama legislativa que se ha mantenido en contra de las maneras y las formas de lo que hoy Gustavo Petro y su ministro del Interior llama el Acuerdo Nacional. Entonces, Gustavo Petro también será juzgado en la comisión de acusaciones. Y recuerden, un diputado en Antioquia que lamentablemente ya falleció, decía que era como perfumar. Así va a ser el juzgamiento de Gustavo Petro en la Cámara, en la comisión de acusaciones, y así está pasando también con las reformas. En Cámara pasarán, pero en el Senado no. ¿Qué opina de los hechos de inseguridad que se han presentado en el departamento de Antioquia? Luisa, la situación nuestra de seguridad es lamentable, es dolorosa, las subregiones cada vez más sumidas en una situación de control de ilegalidad. Vengo insistiendo mucho, la paz total es un muy buen titular en los medios de comunicación, pero en realidad es un maquillaje, algo que inició hace mucho tiempo, pero que se termina de concretar en el 2016 cuando hacen la paz con las FARC. Siempre insistimos que esto iba a tener la entrega de los territorios a otros frentes armados. Entonces usted 8 años después encuentra las disidencias. Al fin y al cabo entonces no entiende las FARC dónde terminaron, si terminaron sentados en las 10 curules, 5 de Cámara y 5 de Senado, o terminaron siendo disidencias. Otros se denominan EMC, Estado Mayor Central, otros la segunda Marquetalia, hágame el favor, allá van 3 grupos. Ahora el ELN, que le recibió todas las franquicias a las FARC, y ahora el Clan del Golfo. Cuando usted observa eso y se suma a las bandas ilegales con más de 253.000 hectáreas de cocaína en el país, y un presidente dice que es más importante la cocaína que el petróleo, usted recibe el resultado de un país que hoy está perdiendo totalmente en la institucionalidad su seguridad. A propósito de ese tema, ¿qué opinión tiene el Congreso de la República de la propuesta de Gustavo Petro de comprarle a esos grandes cultivos de coca a esos campesinos que de alguna manera están obligados a cultivar? Algunos no están obligados, lo hacen por temas económicos, pero lo quiere comprar el gobierno nacional. Es la propuesta. ¿Qué decir desde el Congreso de la República? Hombre, esta es una pregunta que hoy tendremos que debatir cuando empieza el gran encuentro en Cali de la COP16. Y ahí es donde hay que preguntarle a Gustavo Petro, entonces, cómo cambia la política pública del país en el tema de la cocaína,
es que el sábado nos levantamos todo el país y toda América y el mundo escuchando la información que Colombia rompe todos los récords en 253.000 hectáreas de cocaína. Yo simplemente le hago una pequeña conclusión a los antioqueños. El Urabá antioqueño que ha fortalecido, son 11 municipios el Urabá ahí, que se ha fortalecido en una clase media productiva gracias al banano, tiene 36.000 hectáreas sembradas de banano. Y aquí tenemos 253.000 hectáreas de cocaína sembradas, es casi el 8 veces más de lo que tenemos sembrado en banano en el país, es increíble. Y eso, usted, después del mensaje de Gustavo Petro, entonces uno se tiene que preguntar, bueno, ¿y cómo sería esa transacción? Dolorosa para el Estado, la pérdida de toda la institucionalidad. Entonces el Estado va a llegar a decirle a los cultivadores de cocaína, hagan fila que les vamos a comprar. O le vamos a decir directamente a las bandas criminales, al ELN, a las disidencias, al Clan del Golfo, que tienen el control en las zonas, en los territorios, como pasa hoy en día en el Cauca, que ese tema es simplemente la confrontación del poder local mafioso para poder salir de la vía panamericana al Pacífico. Entonces usted se va a sentar ellos como Estado, Gustavo Petro va a poner a sus ministros a decirle a cuánto le compro el kilo de coca. Eso es increíble y no más pasa en Colombia. Finalmente, y cambiándole de tema de mi parte, senador, pues ya se empieza a mover todo ese cotarro político en torno a a la presidencia de la República, precandidaturas. Ayer, en las últimas horas, confirmó el señor Uribe, senador también de la República desde el municipio de Copacabana, aquí en Antioquia, que va a ser precandidato a la presidencia. También lo quiere hacer María Fernanda Cabal. Usted ha expuesto también que pondría su nombre. Bueno, ya se va dando, tuvo reunión aquí ya el señor Germán Vargas Lleras, se va moviendo. ¿Qué posición tomó usted entonces con la confirmación del señor Uribe, senador de la República, como precandidato a la presidencia? ¿Y qué posición toma el Centro Democrático, teniendo en cuenta que también en las últimas horas hizo presencia el expresidente Álvaro Uribe Vélez en Medellín? Estamos muy claros. La reunión fue el miércoles, le resumo para que seamos concretos. El miércoles en Bogotá nos reunimos los 5 precandidatos. Estamos allí María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Pablo Holguín, Miguel Uribe, Andrés Guerra. Somos precandidatos del Centro Democrático a la presidencia. Iniciaremos foros por los 32 departamentos del país. El técnico nuestro se llama Álvaro Uribe Vélez y tenemos algo muy concreto de personalidad política como Partido Centro Democrático. Y es que uno estará solo en el final del trimestre del 2025 para hacer las alianzas ideológicas requeridas, necesarias para enfrentar al candidato de Gustavo Petro. En mi caso, pues hay una máxima, unidad igual victoria. Tengo 4 compañeros excelentes, 3 mujeres que llevan más de 10 años en el Congreso, como María Fernanda, como Paloma y como Paola, y tengo un muy buen compañero como Miguel, y mi tarea en este momento de mi vida política a los 51 años es hacer una muy buena precandidatura, llevar en alto el mensaje de Antioquia, que soy de un territorio que ama trabajar, que ama la disciplina, la institucionalidad, que tenemos programas sociales, que hemos crecido con dificultades, pero que es un departamento que siempre sale adelante. Ahí estaré y esperemos que ocurre y que sepamos pasar la línea de meta y entender que esto solo se gana con unidad. El partido solo no gana la presidencia en el 2026, eso también lo tenemos demasiado claro y buscaremos las alianzas con el centro derecha para ganarle a Gustavo Petro la presidencia. Él es Andrés Guerra, senador de la República, estuvo en los micrófonos de Antioquia Amanece. Senador, gracias, feliz día. A ustedes un abrazo y una feliz semana para Antioquia.